Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. En el capítulo anterior expliqué un poco cómo funcionaba la herencia de clases. En este capítulo vas a ver lo que es la sobrecarga de constructores y de métodos. Además lo utilizaremos con herencia, para que completes el contenido del capítulo anterior. En una misma clase podemos tener varios métodos constructores. Aunque de primeras esto no parece posible si caemos en la cuenta de que el método constructor de una clase es el que lleva el mismo nombre de la clase. Por aquí tienes un ejemplo. Este método constructor de la clase usuario se tiene que llamar usuario para convertirse en el constructor de la clase. Entonces, ¿de qué forma podemos tener dos métodos constructores o más? Pues bien, sencillamente lo harás creando un método con el mismo nombre. Esto hará que haya una sobrecarga de métodos constructores. Por ejemplo, en la clase usuario queremos que los usuarios que instanciemos se puedan realizar de dos formas. Una, con todos sus componentes, nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono, y otra reducida, que simplemente sea pasándole un nombre y unos apellidos. Que no tenga nada más, al menos inicialmente. Pues así tenemos dos formas de construir objetos con la clase usuario. Lo haremos así. Y aquí en este caso, en lugar de pasarle todos estos parámetros, vamos a ponerle solo dos, nombre y apellidos. Lo siguiente será ponerle esto, nombre y apellidos. Como puedes ver, cada uno tiene sus propiedades, y ambos se están llamando exactamente igual. Sin embargo, no tenemos ningún fallo en el código. Empecemos creando un objeto y mostrando sus datos. Voy a colocar el main por aquí. Vale, por aquí estoy instanciando usuario1 de la clase usuario. ¿Qué método constructor estoy utilizando de los dos? De momento no lo sé, supuestamente. Y vemos que mostrar datos nos muestra todos los atributos. Aquí se está utilizando el primer método constructor, el que tiene 5 parámetros. Para utilizar el segundo, el reducido, sencillamente le pasaremos dos argumentos, nada más, que sería nombre y apellidos. Con esto estamos utilizando el segundo método constructor, el que hace la sobrecarga. Y en este caso nos encontramos con un posible problema. Y es que estamos inicializando estos dos datos, pero todo esto no. El int se queda con un valor por defecto de 0 y los strings como null. Que os quede claro eso. Para seleccionar uno de los dos métodos, Java lo hace mediante el número de argumentos pasados. Aquí, por ejemplo, no le puedo pasar 3, como ya sabes. Siempre tienen que ser los justos, y si tenemos dos métodos constructores o tenemos más, pues con ese número de argumentos que haya. Entonces quiere decir que si vamos aquí y creamos dos métodos constructores, usuario, que tengan el mismo número de parámetros, es decir, 5 en este caso, o el número que sea pero que sean iguales, es donde me va a dar el siguiente error, que este método ya está definido en la clase usuario. Así que ten en cuenta eso nada más. Pues bien, cuando sacamos el objeto con los datos reducidos, solo con el nombre y el apellido, con el segundo constructor, tenemos este problema. Pues lo aprovecho para mostrarte la sobrecarga de métodos normales, que también lo puedes hacer, no solo con los métodos constructores. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo otro método mostrar datos, o bien escribiendo dos métodos diferentes. Lo puedes solucionar de ambas formas. Con los dos métodos sería así. Método mostrar datos completos, con todo, y luego un método mostrar datos reducidos. Vale, vamos a probar este con el objeto usuario1. Instanciamos con el constructor reducido, y aquí llamamos a mostrar datos reducidos. Y aquí solo utilizamos los datos que tiene el objeto. Y si llamamos a completos, pues nos sale todo. Lo hagas con un constructor u otro, da igual. Puesto que estamos con lo de la sobrecarga de métodos, vamos a hacerlo de la forma que tenía pensada para este capítulo, utilizando un solo método mostrar datos, con dos declaraciones. Vamos aquí, mostrar datos, exactamente igual. Y tenemos el problema de que aquí nos están pasando argumentos, ya que no los necesitamos, solo tenemos una serie de prints. Y la norma clave
para que Java detecte que estos son dos métodos diferentes, que estamos utilizando esa técnica de sobrecarga, es que tengamos diferente número de parámetros. Por lo tanto, la solución es que pongas algún parámetro. En este caso vamos a poner un boolean por poner algo, para que cuando se llame al método mostrar datos con un valor true o false, se ejecute este primero y cuando no sea así, cuando no se le pase ningún argumento, pues que ejecute este otro. Y ya está. Lo puedes hacer de 1000 maneras diferentes. Esto es solo para que veas un ejemplo. Y si aquí tuvieses diferente número de argumentos porque hagas más cosas en el método, ya no tienes ningún problema ni que poner booleanos ni ninguna historia. Tan fácil como poner aquí boolean completo. Y a este parámetro le vamos a pasar ese true o false, que es lo que admite un tipo de dato boolean. Vale, llamamos al método mostrar datos sin nada, así. Quiere decir que va a ejecutar, como te he dicho, este. Porque no tiene parámetros. Perfecto. Y ahora, si intentamos ejecutar el otro, solo tenemos que ponerle aquí un true o un false. Da lo mismo. Y este lo utilizaríamos para los objetos instanciados con todos los datos, por ejemplo. Estos son ejemplos que realmente no son súper útiles. Son solo ejemplos para que vayáis entendiendo cómo funcionan estos conceptos. Todo esto lo iréis perfeccionando con los primeros proyectos que hagáis. Pero una vez sabes cómo funciona, es muy fácil aplicarlo. Lo siguiente que vamos a hacer, sobrecarga de métodos en herencia de clases. Para complicarlo un poquito más. Vamos a crear una clase llamada empleado. Esta será una subclase de usuario, es decir, va a heredar de usuario. Así podemos ir haciendo diferentes clases de usuario, como podrían ser empleado, cliente, etc., y que cada una funcione a su propio estilo. Es decir, básicamente que tengamos diferentes tipos de usuarios, sin repetir excesivo código. Pues, para hacer esto, sencillamente venimos aquí y lo mismo que te enseñé en el capítulo anterior. Declaramos una clase llamada empleado. Le ponemos extends usuario. Ahora heredaremos los dos constructores de la clase usuario para poder usarlos también en esta clase. Para heredar estos constructores lo tienes que hacer de la misma forma que te enseñé en el capítulo anterior. Esto lo puedes escribir a mano o puedes utilizar una de las funcionalidades maravillosas que tiene este IDE, seguramente otros también lo tengan. Vamos aquí, pasamos el cursor. Pulsamos esta opción de aquí y a continuación nos saca de la clase usuario los dos métodos constructores, tanto el de 5 parámetros como el de 2. Aquí podemos decidir heredar uno solo o heredar ambos, y si hubiese más, pues más. Para heredarlo todo, sencillamente haremos control más clic sobre las opciones, que nos quede así, marcado. Le daremos a OK y nos importa todo esto, que es tan largo y tan aburrido de escribir. Y así evitamos también cometer errores, dejándonos ciertos atributos. Pues ahora vayamos a instanciar un objeto de tipo empleado. Para ello lo haremos de la siguiente forma. Vendremos aquí al main, ponemos usuario de la clase principal, nombre del objeto, new, y en este caso no va a ser objeto de tipo usuario, sino que va a ser de tipo empleado, que podemos llamar como un subobjeto de la clase usuario. Con esto creamos un objeto de tipo empleado, que pertenece a la clase empleado, pero que esta clase está heredando de la clase principal usuario. Es decir, posee o puede poseer las cosas que tienen los objetos de tipo usuario y además las suyas propias, sin tener que repetir todo el código. Vale, vamos a poner todos los datos en lugar de 2 y probamos. Funciona correctamente. Yo en la clase empleado no tengo ningún método mostrar datos. Estoy utilizando mostrar datos de la clase usuario, gracias a la herencia. Otra cosa, para saber qué métodos se están utilizando en cada momento, lo podemos saber muy fácil. Una es contando los argumentos pasados y la otra es fijarse en las ayudas que tiene este IDE. Aquí estoy utilizando 5 argumentos y como puedes ver se colorea en otro color esto que estoy utilizando. En cambio, el reducido, que no lo estoy utilizando, se queda en color apagado. Y aquí lo mismo. Estoy utilizando el método mostrar datos con el boolean, esta parte de aquí, y este no lo estoy usando, entonces se queda apagado. Hay que fijarse muy bien en esos detalles que tiene, ya que nos pueden ayudar bastante.
Pues lo siguiente que haremos será añadir un atributo más para usuario, el cual especificará por defecto qué tipo de usuario estamos manejando. Si no se especifica nada, nos saldrá un tipo de usuario por defecto que pondrá sin especificar. Tan fácil como venir aquí, clase usuario. Otro atributo de tipo string. Esto quiere decir que todos los objetos de tipo usuario que creemos van a venir con el tipo de usuario sin especificar, serán usuarios por defecto, genéricos. En cambio, yo quiero que si creo un tipo de usuario empleado, me diga que el tipo de usuario es empleado, que sepa que es un tipo especial de usuario. Y si crease otra clase más para clientes, pues que me diga este tipo de usuario es un cliente. Pues bien, para empezar, iremos aquí al método mostrar datos y pondremos lo siguiente. Y aquí lo mismo, dependiendo de cuál utilicemos, nos dirá igual el tipo de usuario. Ahora probemos de llamar a este objeto de tipo empleado. No salen todos los datos, pero en tipo de usuario sale sin especificar. Claro, porque no hay ningún sistema para hacer cambiar este valor. Sale por defecto sin especificar y luego en empleado tenemos que reasignar este valor para decirle este usuario es un empleado. Pues nos iremos aquí y ponemos por aquí debajo lo que necesitamos específico en esta clase empleado, que es tipo usuario, y lo reasignamos cuando se construya el objeto con este constructor como empleado. Empleada. Y aquí lo mismo por si utilizamos el otro constructor, el reducido. Y ahora sí que se detecta si es un tipo de usuario empleado o empleada. Que hacemos un objeto de usuario genérico. Utilizamos el constructor de la clase usuario. Pues en este caso me sale sin especificar. Y lo mismo haríamos con una supuesta clase cliente. Aquí en tipo de usuario pondría cliente. ¿Que utilizamos el reducido con empleado? Pues no deberíamos tener problemas. Hasta aquí este capítulo, espero que os haya quedado claro. Es un tema que a menudo se vuelve complejo, pero he intentado simplificarlo al máximo posible. Espero que este haya sido un buen ejemplo, ya que desafortunadamente no todos entendemos las cosas de la misma manera. Por supuesto, si os quedan dudas, dejadme un comentario, y sobre todo que paséis un día increíble. Si os está gustando mucho el curso, os agradecería un montón que lo apoyaseis con likes y que me lo fueseis diciendo en los comentarios, para que así lo sepa y pueda dedicarme mucho más tiempo a realizar el curso. ¡Hasta la próxima!